Vamos a hablar acerca de, el tema va a ser esta tarde, la importancia de la misericordia. La importancia de la misericordia. Primeramente, hermanos, la misericordia es, humanamente la misericordia se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, la misericordia en los seres humanos, en nuestros, yo como ser humano, ¿cómo se manifiesta? Hay dos formas. Hay muchas otras formas y depende del contexto en que se esté usando la palabra misericordia, ese es el significado. Pero la palabra misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. O sea que la palabra misericordia conlleva sentir compasión por aquellos que sufren y brindarles apoyo. Ahora, cuando encontramos esta palabra y que dice es sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo, el ideal del mundo y de la sociedad es que todos fuéramos como iguales. Ese es el ideal, ¿verdad? Que todos tengamos los mismos recursos y tengamos las mismas capacidades y estemos en un mismo nivel. Pero la situación es que estamos en un mundo desigual. Estamos en un mundo desigual. Y en un mundo desigual habrán personas con mayores recursos y otros con menos recursos. Ahora, esto es producto de muchos temas y que ningún gobierno ni ninguna persona ha podido solucionarlo. Entonces, no podemos decir que alguien va a resolver este problema, porque ni cuando el mismo Señor vino, o sea, no se dedicó a resolver el problema de las desigualdades. Entonces, hay una realidad en el mundo, en la sociedad. Hay unos que son más altos y otros son pequeños. Hay otros que tienen más recursos y otros que tienen menos recursos. Hay unos que son fuertes y hay otros que son débiles. Hay unos que tienen mayores capacidades y otros tienen menos capacidades. Esa es la realidad. Ahora, si yo vengo y le digo, mire, yo voy a cambiar eso, estaría mintiéndole, porque, como le menciono, ni el mismo Señor se enfocó sus fuerzas en cambiar al mundo contemporáneo, al mundo en el que Él estuvo, que fue Roma. Entonces, ni Él mismo se dedicó a cambiar esas desigualdades. Entonces, mucho menos un ser humano lo va a poder hacer. Entonces, cuando uno entiende esta realidad, entonces caemos que hay una realidad en la sociedad. Y es la que le estoy mencionando. Que producto de diferentes circunstancias, unos estarán fuertes y otros estarán débiles. Entonces, pero en la Biblia se establece la palabra misericordia. Y la palabra misericordia, el Señor la traduce y dice: la misericordia es la compasión que los seres humanos tienen para con otro que está débil. La palabra misericordia es aquella que se traduce en compasión, no en lástima. No me confunda la lástima. La lástima es un sentimiento temporal. ¿Vea? Pobrecito, decimos nosotros. La lástima no lleva una acción para que podamos como definir. La sociedad está llena de lástima. O sea, mire, me da lástima fulano, el otro me da lástima, este otro me da lástima, pero la lástima es un sentimiento temporal. Que yo siento lástima porque por esta persona que está enferma, pero no hago nada. Esa es la lástima. Yo tengo lástima por alguien que no tiene trabajo, pero no hago nada por eso. Tengo lástima por alguien que está enfermo, que está en una cárcel, que está pasando esto. Todo eso es lástima. Y la sociedad contemporánea
está llena de lástima. Entonces, pero por eso es de aclarar la diferencia entre lástima y misericordia. La lástima no lleva acción. Nos quedamos en la lástima, en el pobrecito. Y eso es un común denominador en nuestra sociedad. Ahora, lo que la palabra de Dios establece no es lástima por los débiles, sino que la palabra de Dios establece la misericordia. Y la misericordia es la compasión, ver al débil, ver al que está padeciendo un sufrimiento y no solamente quedarme con la lástima, sino que ir más allá y ejecutar algo favorable hacia esa persona. Ahora, la misericordia tiene muchos ámbitos en donde se aplica, muchas materias en donde se aplica. Por ejemplo, tenemos la misericordia material, que es la que comúnmente nosotros apelamos y queremos hacer. Es aquella misericordia por eso se ponen albergues, si usted se ha dado cuenta, la misericordia de darles de comer a las personas. Esa es una misericordia material. La misericordia que saco mi ropa y la regalo a los necesitados, saco ciertas cosas, todo lo que es material, ropa, bebida, el vestir, las cosas que no ocupamos, pero toda esa es el ámbito de una misericordia material. O sea, todo eso es una misericordia material. Voy a regresarme por si se me perdieron. Ya entendemos que es misericordia, diferente con la lástima. Ahora, ¿a dónde se aplica la misericordia? Tiene dos ejes. En la primera materia donde se aplica es en lo material, la misericordia. ¿En qué es lo material? Cuando alguien necesita un vaso con agua y usted le da de beber porque lo necesita, porque está en el desierto, porque está padeciendo alguna dificultad. Eso es misericordia. Se aplica cuando usted da de beber a alguien. Por ejemplo, me decía un conocido que él estaba en un hospital, para que usted tenga una idea, y no podía moverse por la condición de enfermedad que tenía, ni manos ni pies. Pero resulta que como no se podía mover de manos y pies, y dice que le dio una gran sed. Y le dice a la enfermera, le dice, mire, regáleme un vaso con agua. Y la enfermera se hizo la loca. Él entró acá y le salió acá. Y entonces me dice este conocido, mira, me dice, cuando yo le empiezo a decir, mira, necesito un vaso con agua, necesito un vaso con agua, necesito un vaso con agua. Entonces cuando vi que ella ni se movía, y yo no me puedo mover porque él estaba en sin movilidad de las dos manos, y lo de los pies lo tenían amarrado, pues, para que usted tenga una idea. Entonces, y él al ver esa situación, dice que estaba un doctor cerca. Y entonces le dice, doctor, regáleme un vaso con agua. Tampoco, se hizo el mareado. Y entonces fue hasta que empezó a gritar, y dice que empezó a gritar, agua, agua, en un hospital ahí por la Juan Pablo II. Empezó a gritar, pero como loco, me dijo, hasta que vino uno de los jefes. O sea, cuando usted ve ese tipo de actitudes, son personas que están llenas de lástima. Son personas que están llenas de lástima, pero no de misericordia. Porque la misericordia es levantarse, agarrar el vaso con agua al enfermo y llevárselo. Pero entonces me dice, mira, fue hasta que empecé a gritar a lo loco que oyó un jefe y vinieron, y ¿qué le pasa? Se está muriendo. Y él dice que le puso la queja, mire, este médico no tiene vocación, sáquelo de aquí, mire, tengo media hora de estar gritando un vaso con agua y cree que se quiso levantar. Y esta enfermera también. Entonces cuando ve uno todo eso, esos son actos de misericordia, pues, para que lo entendamos. ¿Dónde se aplica? Cuando alguien tiene una necesidad de tomar agua y usted le da de beber agua o algo, alguna bebida, entonces usted está aplicando la misericordia. Cuando alguien no tiene que comer y usted le lleva, usted está aplicando la misericordia. Pero esa es la misericordia material, en lo material. Cuando usted tiene un vestido, ya no lo va a usar y
lo dona y lo da, entonces usted está aplicando misericordia. ¿Me estoy dando a entender? Misericordia material. Ahora, muchas veces nosotros solo nos quedamos ahí y pensamos que eso es la misericordia. Pero la misericordia también tiene otra materia. Y la otra materia en donde se aplica la misericordia es la espiritual. Es lo que no se puede tocar. Es lo que no se puede sentir, lo que no es tangible. Entonces la misericordia tiene dos aplicaciones. En la material, como se los estaba explicando y dándoles algunos ejemplos, y la misericordia espiritual. Entonces, ¿cuál es la misericordia espiritual? Cuando yo como persona tengo una capacidad superior a otra persona. En otras palabras, ustedes, por decirle algo, es ingeniero, por darle un ejemplo. Entonces usted es ingeniero o es electricista, digamos esto, y usted está viendo que están poniendo una instalación eléctrica, y usted está viendo que el albañil está poniendo una instalación eléctrica, pero usted está viendo que lo está haciendo mal y que esa casa se va a quemar. Usted tiene dos opciones. Usted es superior al albañil porque usted es eléctrico y el albañil está haciendo algo que no le compete, que no sabe, pero usted es eléctrico. Y entonces usted es superior al albañil. El albañil será superior con viceversa con usted, en otras palabras, en otra rama. Pero entonces usted es superior a ese albañil que está poniendo un circuito eléctrico. Ahora, viene usted y tiene dos decisiones. Puede tomar dos decisiones. Ver que el albañil termina de hacer el circuito, que lo deja mal, y no solamente que lo deja mal, y usted está consciente que la casa se va a quemar y se va a quemar el circuito, y usted mire, se queda callado. ¿Por qué se va a quedar callado? Porque cuando uno abre la boca, se va a enfrentar, uno, al rechazo. Dos, no solamente se va a enfrentar al rechazo, sino que mucha gente le va a decir lo que habitualmente decimos. ¿Qué decimos muchas veces? ¡Qué metido! ¡Qué metido! ¿Por qué se mete conmigo? ¿Por qué se está metiendo en mi trabajo? Entonces, para evitar que me digan metido y para evitar de meterme en las cosas que no me interesan, entonces viene uno y se queda callado. Entonces ahí esa es una persona sin misericordia, porque es una persona que es superior al otro y se queda callado y no dice nada y se queda como que nada pasa y la casa agarra fuego, por decirle algo, y no solamente agarra fuego, sino que cuando agarró fuego la casa dice: yo le iba a decir, pero yo no le dije porque me iban a decir que era metido. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, ese electricista, para que lo entendamos así, es una persona sin misericordia, sin compasión. Cuando usted como persona, dejemos al albañil, dejemos al electricista, usted como persona, usted y yo como persona, que no somos seres humanos, usted tiene cierta experiencia en alguna área, en la que sea. Usted ve que a medida que van transcurriendo las décadas y los años sobre nuestra vida, vamos teniendo cierta experiencia en ciertas áreas. Entonces muchas veces esa experiencia puede quedar en el olvido. Esa experiencia puede quedar ahí callada. Entonces las personas que tienen experiencia pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestras autoridades, sean pastores, sean nuestras autoridades, pueden quedarse callados y ver que usted está cometiendo un error y ver que usted está yendo al barranco y ver que usted está ya casi en el barranco, ya se tiró en el barranco
y se pueden quedar callados. Entonces, cuando una persona actúa de esa forma, es una persona sin misericordia. ¿Por qué? Porque es una persona que está pensando que me van a decir que soy metido, que me van a decir que no me tengo que meter en esta cosa, que me van a decir que, o sea, voy a sufrir un rechazo. Entonces, usted ve que muchos padres no se complican la vida con los hijos. Los dejan fumar, los dejan drogarse, los dejan hacer fiesta en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué los dejan hacer fiesta en la casa? Porque no se quieren complicar. Porque no quieren sentir el rechazo de un hijo. Porque no quieren sentir el rechazo de un hijo. Porque no quieren echárselo de enemigo, entre comillas. Porque no quieren enfrentar a su hijo y decirle, mira, estas son las reglas. Mira, esto está mal. Entonces, muchas veces yo he escuchado de testimonios de padres que envían al hijo a traer los cigarros y muchas otras cosas que le puedo mencionar. Pero ¿por qué la gente no lo hace? Porque es una persona sin misericordia. Entonces, la misericordia se aplica a lo material, pero también la misericordia está en el ámbito espiritual. Entonces, en el ámbito espiritual, cuando el padre no dice nada, cuando el padre es insensible, cuando el padre no tiene compasión, cuando el hijo no tiene compasión, es una persona sin misericordia. Entonces, el llamado de Dios es a que los seres humanos tengamos misericordia, que no tengamos lástima, sino que tengamos misericordia. Cuando usted tiene un buen consejo, cuando usted puede tomarse algunos minutos, algunas horas, algún par de días para explicar algo, eso es misericordia. Eso es misericordia, cuando un maestro se toma el cuidado de instruirnos, de decirnos, mire, este no es el camino, este es el camino, váyase por acá. Y váyase por acá porque a mí me pasó esta experiencia y en esta experiencia me fue mal. Entonces, esas personas, esos maestros, esas autoridades nuestras, sean seculares o sean espirituales, se toman el detalle, se toman el tiempo para instruirnos, para decirnos hagan esto. Eso es una persona que está practicando la misericordia. Se está poniendo en el lugar de otro, de la otra persona, y le está transmitiendo sus consejos, le está transmitiendo su experiencia, le está transmitiendo lo que esa persona conoce. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, la misericordia tiene dos lugares en donde se aplica: en lo material y en lo espiritual. Ya vimos los dos escenarios en donde se aplica. Ahora, cuando leíamos acá en el Mateo 5:9, ¿qué nos decía? Nos decía que los que sean misericordiosos van a hallar misericordia. Entonces, ¿cuál es la importancia? El tema, decíamos, ¿cuál es la importancia de la misericordia? ¿Cuál es la importancia de la misericordia? La importancia de la misericordia es que todos aquellos que practican la misericordia hallarán la misericordia. No lo dice el pastor, sino que lo dice la Biblia y lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno entiende esta verdad, cuando yo entiendo esta verdad, entonces mi vida va a tratar de implementar la misericordia en donde yo más pueda y sembrarla, porque yo sé que entre más yo puedo sembrar misericordia, yo voy a hallar misericordia. Entonces, ¿cuál sería para usted? ¿Cuál sería la respuesta para usted para una persona que se ha equivocado? Por ejemplo, ¿cuál sería la condición, el juzgamiento que usted haría para una persona que se haya equivocado?
Se lo voy a poner así. Por ejemplo, ¿cuál sería si a usted le roban el carro? Vienen a usted, le roban el carro. ¿Qué quisiera usted para esos que le robaron el carro? Y no lo va a recuperar. Porque bonito es cuando lo recupera, ¿verdad? Pero le roban el carro. ¿Cuál sería su juzgamiento para a ese que le robó el carro? Usted ve, la sociedad no tiene misericordia. La sociedad cuando le roban el carro, cuando le matan a un familiar, cuando sucede una tragedia, cuando nos afecta nuestros intereses, ¿qué es lo que la gente dice? Mátenlo. Y no solo mátenlo, sino que pónganlo háganlo sufrir, pónganlo en el parque y que sufra. Ese es el común decir, toda vez y cuando no nos afecten nuestros intereses. Pero cuando ya nos afectan nuestros intereses, nosotros también gritamos lo mismo. Entonces ese es el punto. Yo sería de la idea de que cuando una persona nos ha afectado en esta condición y yo soy el afectado, yo soy de la idea de que suficiente tiene castigo con lo que la ley le va a dar. Yo soy de ese criterio. Por ejemplo, una persona que robó un carro, ¿cuántos años va a estar en una cárcel? 8 años, 10 años, no sé, 15 años. Suficiente castigo es eso para pagar su error. Pero ¿por qué le voy a agregar yo? Quítele la comida. No solamente quítele la comida, sino que amárrelo y póngalo boca abajo o boca arriba. Échenle agua y pónganle electricidad. Eso es incorrecto, porque el que practica ese tipo de actitudes será una persona que cuando esa persona se equivoque, no va a encontrar misericordia, porque no sembró misericordia. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Sembrar misericordia para hallar misericordia. Entonces, cuando yo tengo claro esto, que tengo que sembrar misericordia a pesar de que están afectando mis intereses, entonces yo lo limitaría a lo que ya la misma ley le da un castigo. Pero ¿por qué se lo voy a incrementar y por qué lo voy a hacer más tortuoso su camino? Si ya suficiente pena tiene con andar huyendo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, como le digo, la misericordia es la compasión que uno tiene para con el otro. Es la compasión que yo tengo como fuerte con el débil. Es la compasión que yo tengo con el débil, con la persona inferior. Porque como ya les dije, siempre va a haber alguien que tiene 5 mudadas y otro que no tiene. Siempre va a haber alguien que tiene 10 zapatos y el otro que solo tiene 1 o no tiene ninguno. Entonces, esa desigualdad no la voy a componer yo, ni ningún hombre la ha podido componer. La palabra del Señor nos manda a que usted y yo seamos misericordiosos. ¿Con quiénes? Con nuestro prójimo. Sean evangélicos o no sean evangélicos, con los seres humanos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, ¿quién era el que mataba? ¿Quién era el que mataba? Vaya, se lo voy a poner así. ¿Quién era el que mataba? Vaya, miren, voy a tratar de transmitir esta idea. Hay 2 bandos para que lo entendamos. El bando de la ley, que lo vemos en la Biblia, que era un bando que cuando usted se equivocaba, ¿qué hacían?
¿Qué hacían cuando usted se equivocaba? Agarraban piedras y lo mataban. ¿Se recuerdan de aquella mujer adúltera? Ese es el bando. Ese es el bando. El bando de los que no se equivocan, entre comillas, a la luz de la gente, pues porque no los han descubierto. Ese es el bando. Entonces esa gente, media vez no los hayan descubierto, cuando encuentran a un adúltero, ¿qué hacen? Lo agarran a pedradas. Ya. Se lo acaban, se lo hacen pedazos, porque a ellos no los han descubierto. Entonces este bando, el bando de la ley, es un bando sin misericordia. Entonces no puede ser que alguien que ya participó en la muerte de adúlteros, de fornicarios, de pobres, de descalzos, esté pidiendo misericordia. O sea, alguien que ya mató, que ya aventó las pedradas y después esté diciendo: ay, tengan misericordia, no me maten, no me maten. No pega. ¿Me estoy dando a entender? Entonces uno tiene que entender y entender de qué bando estamos. Entonces este otro bando que está acá, para que lo entendamos, es el bando de la gracia. Es el bando del evangelio. Y el bando del evangelio, esta línea del evangelio, esta otra, no aquella, es una línea de misericordia. ¿Qué significa? Te vas a caer, te vas a equivocar, no sos perfecto, somos imperfectos, somos seres humanos llenos de necesidades, somos imperfectos, te vas a caer, pero levántate. Pero no hay nadie atrás que nos apedrea, sino que está Jesucristo diciendo: levántese, hijo, levántese, yo lo perdono, ya lo perdoné en la cruz del Calvario, levántese. Esto es parte del combo, que usted se caiga, levántese, pero ya no vuelva a pecar más, levántese y ya no vuelva a hacer eso que estaba haciendo, levántese. Entonces nos aplican la misericordia, pero los seres humanos, usted ve, la mayoría estamos de este bando, y de este bando no hay misericordia. No hay misericordia. Por eso es que, miren, en las iglesias, esto es lo que abunda de este lado, este bando. Entonces la gente, esto es lo que abunda. Entonces lo que más hace falta es la misericordia. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Mire, que la gente aviente pedradas, hay que las aviente la gente, que las aviente el otro, pero usted no sea partícipe de aventarlas. Usted siembre misericordia. Que el otro las aviente, que mate, pero usted no sea partícipe de esa aventada de piedras. Usted siembre la misericordia, porque dice la palabra de Dios que si usted siembra misericordia, usted va a hallar misericordia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Mire, yo en esto de la iglesia he escuchado unas crueldades que asustan, hermano. Unas crueldades que asustan, que dan miedo. Por ejemplo, yo he escuchado de hermanos que de repente tienen insuficiencia renal, por decirle algo, o les da una enfermedad incurable, y lo que el pueblo dice: mire, es un pecador, mire, no venía a la iglesia, mire, es un hijo del diablo, por eso le dio esa insuficiencia renal, por andar alejado de Dios, por andar fuera de Dios, por ser mundano. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, uno solo las escucha, pero no puede ser partícipe de esas cosas, porque están en nuestro ambiente.
Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Entender de que ese no es el camino. Suficiente castigo tiene, digámoslo así, suficiente pena tiene el que está pasando una enfermedad para que yo venga como pastor o como autoridad o como hermano o como miembro del cuerpo de Cristo para decirle: mira, vos te pasa esto por ser un gran soberbio, te pasa esto por esto, por esto, por esto. Suficiente pena tiene el pobre, lo que tiene que pasar con una insuficiencia renal, pasar con una situación difícil en su vida. Suficiente pena. ¿Por qué le voy a agregar yo más a lo que ya está pasando? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces le explico esto porque cuando vengan las adversidades sobre nuestra vida, ahí nosotros tenemos que aplicar la misericordia. ¿Quién fue el máximo aplicador de la misericordia? Fue Cristo. Imagínense, Cristo, Él es el superior, Él estaba allá en el cielo. ¿Y cómo nos vio a nosotros? Como unas hormigas que estábamos directo a la condenación eterna. ¿Y qué hizo Él? Se compadeció de los seres humanos y no nos tuvo lástima, sino que dijo: voy a ir a la tierra a morir por ellos. ¿Qué hay que hacer por ellos? Por los seres humanos. ¿Qué hay que hacer? Y habitó entre los hombres para darnos la esperanza a nosotros. Y nos dio la misericordia. Y entonces ahora nosotros, que hemos sido perdonados, que hemos salido, nos han sacado de la condenación eterna. Entonces yo, que he sido liberado de la condenación eterna, lo menos que puedo hacer es tener compasión de otro ser humano, de otro, de lo que haya hecho. Lo menos que puedo hacer es tener compasión y tener misericordia de ese otro ser humano. Y eso estará abonando en un terreno fértil para que cuando yo en el futuro, o probablemente no lo salvos por méritos propios, no dábamos el ancho, no dábamos la medida, pero somos salvos porque Él, el grande, que es Cristo Jesús, tuvo misericordia de nosotros y aplicó la misericordia y no aplicó la lástima. No se quedó allá en el cielo teniendo lástima por nosotros, sino que dijo: voy a ir a pagar el precio. Y si el precio es sangre, la crucifixión, vino, murió por nosotros, y ahora nosotros somos redimidos y hemos sido salvos por la misericordia de nuestro Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, leíamos acá en el capítulo número 10 y el versículo número 25. Léalo detenidamente y con esto terminamos. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo les decía, ¿cuál es la importancia de la misericordia? La importancia de la misericordia radica en que si usted aplica misericordia en la vida, usted va a recibir misericordia. Aquí, terrenalmente hablando, materialmente hablando, va a recibir misericordia. Pero no solamente acá, sino que si usted aplica misericordia, también cuando su alma y su cuerpo necesiten misericordia para entrar a la vida eterna, usted también va a recibir la vida eterna por misericordia de Cristo Jesús. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos acá y aventamos las pedradas y aventamos fuerte. Pero ¿qué va a suceder? Si nosotros seguimos con este estilo, tarde o temprano nosotros vamos a necesitar
misericordia. Esto usted tiene que tenerlo bien claro, muy claro. Hace 15 días me encontré en una pupusería con un muchacho conocido que acaba de salir de la cárcel. Y le digo, porque el muchacho está muy lleno está muy dañado por la situación que él pasó, 20 meses, si no estoy mal, preso, y lo declararon inocente. Salió. Entonces me estaba contando que perdió su empresa, perdió esto otro, perdió su trabajo y un montón de otras cosas. Pero entonces yo le hice una pregunta clave a él. Y le dice, vaya, porque vaya, cuando usted demanda a una persona, cuando usted la demanda, pero si usted pierde, eso no se lo dicen a uno, ¿verdad? A uno solo le dicen, mire, aviente balas. Pero si usted pierde, el que perdió viene contra usted. Viene contra usted. Usted avienta la demanda, pero si usted pierde, tarda un promedio de unos 3 años. Pero después que usted pierda, porque necesita recursos, necesita pruebas, si no está bien fundamentado, cuando usted perdió, el que le ganó a usted viene contra usted contra una demanda contra usted y se la va a ganar facilito. Facilito se la gana. Entonces yo le digo a él, mira, lo que sucedió, vos tenés el derecho para poder meter preso a los que te metieron preso injustamente. Y me dice, no, si yo lo entiendo, me dijo. Yo sé, me dijo. Un famoso que está ahorita saliendo. Yo sé, me dijo, que yo los puedo meter presos. Pero sabe, me dice, hermano, me dice, sabe algo, me dijo. Lo que yo viví en la cárcel, me dijo. Lo que yo viví en la cárcel, me dijo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo, me dijo. Yo no quiero meterlos a ellos presos. No, me dijo. No los odio, no les deseo el mal. El famoso que está saliendo ahorita fue el que me dijo eso. No, yo no deseo el mal, me dijo, de ellos. Yo, mire, ahí adentro, cuando yo estaba con 100 locos aquí encima, me dijo, que no podía dormirme, yo le hice una promesa a Dios, que cuando yo saliera, no los iba a demandar, ni los iba a meter preso de nuevo por lo que a mí me estaba pasando. Y yo, por eso, voy a cumplir mi palabra que yo hice allá adentro en la cárcel, que no los iba a meter preso a los que me habían metido preso. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Fue impresionante su respuesta, hermano, de alguien que ya pasó una cárcel y sale de la cárcel diciendo, tiene todo para ganar a los que lo metieron preso, y me dice, no, hermano, no, si yo ya los perdoné. Esto es un acto más de justicia, me dice. Yo lo que quiero, me dice, yo no quiero meter a nadie preso. Yo ya los perdoné y yo hice una promesa allá. Y si yo hago eso, me dice, estaría traicionando la promesa que yo le hice a Dios para que me sacara. Vea qué importante. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué estamos viendo ahí? Misericordia. Ay, hermano, está matando su chucho a tiempo. No, es que mire, por eso le estoy diciendo, usted, si está de este lado, entonces usted es una persona pulcra, perfecta, que no se equivoca. Y no hay, dice en la Biblia, ni tan siquiera uno bueno. Todos hemos sido desviados y todos somos pecadores. Entonces yo me pongo de este lado, imperfecto. Señor, ten misericordia de mí, que cuando te falle no me caigan las pedradas
Apelo a tu misericordia, Señor. Apelo a tu misericordia. Y como nosotros hemos sembrado misericordia, entonces tendremos la misericordia material y la misericordia eterna. ¿Cuál es la importancia de la misericordia? Ese es el tema. Ve ahí, hubo un intérprete de la ley que le fue a preguntar al Señor cuál es la importancia de la misericordia. Le dijo, para heredar la vida eterna es necesario que practiques la misericordia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cada uno debe de sembrar misericordia. Cada uno debe de sembrar su misericordia. En el ámbito en donde usted se mueve, en el ámbito en donde usted se maneja. Yo les he contado de un cliente que yo tenía, creo que ya murió, un doctor. Él era un gran doctor, tenía 3 carreras, era psicólogo de la Nacional, doctor y además especialista. Y entonces él vivía allá arriba, y él se vino a poner su clínica. Él pudo haber puesto su clínica allá en el Escalón, pero se vino acá a Soyapango a poner su clínica. Y no solamente puso la clínica, y en la clínica él bien podía haber cobrado $30, $20, $25. Pero ¿qué hacía? Cobraba $3. La gran eminencia cobraba $3. Algo simbólico. Y no era creyente, más bien era católico, por decirle algo. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Pero estuvo 35 años ejerciendo su profesión ahí en el centro de Soyapango, cobrando $3. Entonces, ¿qué le quiero decir eso? Y mire, aplicaba tanto la misericordia de que si usted llegaba y usted le decía, mire doctor, fíjese que tenía un laboratorio, no tengo para los exámenes. Bueno, a unos le decía, vaya, te lo regalo. Y a otros le decía, mira, la otra vez que vengas me lo pagás porque tengo costos, lógico, ¿verdad? Tengo costos. Pero vea usted cómo la misericordia se aplica en todo. Pero un colega de él, doctor, por eso le estoy diciendo, que estaba a la par de su clínica, se quejaba conmigo y me decía, este doctor nos ha venido a matar la plaza, me dijo. Así me decía, cobrando $3 y él cobraba 35 y 80 la consulta y se la pagaban ahí a la par. Y me decía, este doctor sacalo, me decía, porque nos está matando la plaza. ¿Qué le parece? Pero ese hombre durante toda su vida aplicó la misericordia y sin duda sembró misericordia. Y como dice, los que siembran misericordia cosecharán misericordia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Así me dijo el otro doctor, imagínense, mira, llévatelo, desde que él vino nos mató Soyapango. Así fue. ¿Qué le quiero decir con eso? Es ahí donde uno tiene que entender que no todo es dinero, no todo es algo tangible. Muchas veces hay que ceder el tiempo, hay que ceder. Si usted, por ejemplo, eso que usted hace de tener su hogar de restauración, usted está aplicando la misericordia ahí. Sí, es fácil. Y yo qué necesidad tengo de abrir mi casa para que vengan los vagos y los bolos y se sienten y me arruinen y estarles dando refrigerio aquí en la colonia. Sí, es cierto. Es cierto, usted lo que plantea es cierto, no tiene ninguna necesidad, ni usted ni yo. Pero cuando usted está abriendo su hogar de restauración,
Usted está aplicando la misericordia, no se está quedando con la lástima. Ay, pobrecitos los bolos, ay, pobrecitos los pecadores, ay, pobrecitos los adúlteros, ay, pobrecitos fulano. Usted no se está quedando con la lástima, usted está aplicando la misericordia. Abre su casa, vengan los bolitos, vengan los sedientos, vengan los necesitados, y ahí está su casita abierta, aplicando la misericordia a los pecadores y a los necesitados. Si ellos no la agarran, qué mal por ellos, pero usted está sembrando misericordia, y todos aquellos que siembren misericordia, dice la Biblia, cosecharán misericordia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues.